principio, invitación para poder estar en estas plataformas tan importantes que me permiten o nos permiten a nosotros reflexionar y de buena cuenta revisar algunos aspectos importantes hoy y en esta sesión académica concernientes a lo que es la disposición de apertura de investigación preliminar, la disposición de archivo, de tal forma pues que quería iniciar agradeciendo pues, al Instituto de Formación Jurídica Magíster por su invitación y también a ustedes por su participación. Ya estamos día sábado por la noche, siempre implica un esfuerzo tomar algunas horas para poder seguir capacitándonos, para poder seguir revisando algunos aspectos del Código Procesal Penal, de la casuística, de la práctica procesal, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa, ¿no? Cómo es que en la práctica se realizan o se ejecutan las instituciones que están en el Código Procesal Penal. Entonces, quisiera yo pedirles a todos los participantes, ya somos 22, y los que se van a ir incorporando durante el desarrollo de la sesión, que en cualquier momento de mi intervención, en la cual se le venga a la mente alguna interrogante o algún comentario respecto a lo que vamos a ir nosotros planteando, con toda confianza pueden hacer sus comentarios. Aquí voy a estar muy atento al área de mensajes y también, en todo caso, de manera directa con el micrófono. De tal forma, pues, que hagamos esto un poco más interactivo y también podamos nosotros absolver estas inquietudes inmediatamente, ¿no? Y a veces la abordamos al final y al final estamos en otros temas, en otros tópicos y se pierden esas dudas que quisiera yo que se vayan esclareciendo conforme vayamos avanzando. Disposición de apertura de investigación preliminar o de inicio de diligencias preliminares y también la disposición de archivo. Se me ha pedido que comente estos aspectos de cómo es que se trabaja en la práctica diaria estas disposiciones fiscales. Pero tenemos que entender nosotros, en principio, cómo es que estas disposiciones o en qué etapa del proceso son emitidas y a mérito de qué son realizadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de diligencias preliminares, hablamos de investigación preliminar, propiamente dicho, que es una de las fases de la investigación preparatoria, esta se va a iniciar con una disposición de inicio de diligencia. Es la disposición, por lo general, la disposición número 1. Pero no siempre, y digo no siempre, porque esto va a depender de la coyuntura de cómo es que se recibe la noticia criminal. Si la noticia criminal ingresa por mesa de partes mediante una denuncia escrita, redactada por un denunciante o a través de su abogado defensor, pues evidentemente se va a calificar esa denuncia y se emitirá, si es necesario, si es atendible, la disposición número 1, que será la disposición de inicio de diligencias preliminares. Pero también existe en la labor fiscal lo que ustedes conocen como el turno. El turno, ¿no es cierto?, implica que el fiscal o el fiscal de turno tenga que resolver, ¿no es cierto?, y abocarse de manera mucho más sumaria, sumamente expeditiva, al conocimiento de los hechos delictivos. Porque, por lo general, estos hechos delictivos, en el caso de turno, van a ser no solamente la noticia criminal, sino también que este hecho delictivo ha sido cometido por personas que están, en este caso, en calidad de detenidos. Persona está en calidad de detenida. Cuando una persona que ha perpetrado un hecho delictivo, un hurto agravado, un delito de usurpación, un delito de violación sexual, es aprendido por la Policía Nacional. Y ojo que hay distintas formas de poder verificar cómo es una persona finalmente termina siendo detenida, ¿no? Una puede ser una detención, una intervención, una captura, que pareciera inicialmente palabras que guardan cierta sinonimia, pero si vamos al término más técnico, una cosa será una captura, otra cosa será una intervención y otra cosa distinta será detener a una persona. Cuando en la literatura policial la intervención es simplemente el accionar policial, puede ser por fines preventivos, por fines de identificación, en la cual toma contacto con un ciudadano, con un civil, para poder requerirle documentos, identificación o simplemente esclarecer un hecho que se esté suscitando. Eso es una intervención. No siempre un intervenido, una persona que está siendo intervenida, abordada por la Policía Nacional, va a pasar a ser un detenido. La detención, por el contrario, es un procedimiento policial que se va a activar automáticamente cuando la policía considere que esta persona ha cometido un hecho delictivo en cualquiera de las variantes que tiene la flagrancia
conforme lo establece nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Y aquí, solo para recordar, tenemos lo que es la flagrancia propiamente dicha, que es la flagrancia clásica, la flagrancia que implica, como se dice en el argot criminalístico, con las manos en la masa, ¿no es cierto? Tenemos la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia. Y aquí también podría también entrar lo que ahora se está denominando como una flagrancia virtual o digital, y es aquella cuando esta persona que ha cometido un hecho delictivo dentro de las 24 horas es reconocida, captada mediante cámaras de videovigilancia, ¿no es cierto? Mediante dispositivos móviles que hayan podido grabar el momento preciso en que se cometieron los hechos. Entonces, esto, si las personas son identificadas mediante estos medios, por el agraviado, por las personas que formulan la denuncia, se podrá proceder a su, a su detención, ¿no? A su detención. Entonces tenemos hasta 4 tipos de flagrancia. La flagrancia propiamente dicha, la presunción de flagrancia, la cuasiflagrancia y la flagrancia virtual o digital. Una suerte de ejemplo metodológico, ilustrativo de cuando estamos frente a uno u otro, puede ser básicamente si nosotros miramos una vela encendida, ¿no es cierto? Una vela encendida, estaremos pues ante la flagrancia propiamente dicha, esa flagrancia en la cual tienes inmediación, tienes contacto, hay inmediatez temporal, personal, con el hecho delictivo. La cuasiflagrancia será, por ejemplo, si uno sopla esa vela, ¿no es cierto? Soplas esta vela, la logras apagar y ves cómo se proyecta el humo, ¿no es cierto?, hacia arriba. Estamos ante una cuasiflagrancia, ha ocurrido en instantes, has tenido en instantes este hecho delictivo. Y la presunción de flagrancia será pues de unas 3 o 4 o 5 horas, vemos una vela con la mecha negra, ¿no es cierto?, con la cera derretida, y nos da una idea de que en un momento estaba prendido. Entonces es la presunción de flagrancia, cuando encuentras dentro del, ojo, hay un marco temporal dentro de las 24 horas, a la persona con vestigios en su cuerpo, en su poder de haber participado en el hecho delictivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los efectos del delito, ¿no? Con los bienes objeto de sustracción. Y aquí hay que tener cuidado, porque a veces el hecho que estés con los objetos bienes de sustracción no necesariamente implica que seas el autor del delito de robo o hurto, porque también existe la figura de la receptación. Entonces vemos cómo es variada la casuística en los turnos fiscales. Pero les comentaba esto porque cuando se suscita este tipo de detenciones de personas en el marco de la flagrancia delictiva, el fiscal está obligado a abocarse de manera inmediata al conocimiento de este hecho delictivo y sobre todo ordenar cuáles van a ser las diligencias que se van a realizar para que en el marco de las 48 horas pueda emitir un pronunciamiento de fondo o, mejor dicho, resolver la situación jurídica de la persona detenida. Entonces, aquí viene la casuística, acá viene el tema de la apertura de investigación. Algunos fiscales, fiscales adjuntos, fiscales provinciales incluso, acuden a las dependencias policiales, se toman conocimiento de los primeros recaudos, de los primeros actuados, que por lo general son el acta de intervención policial, el acta de registro personal, el acta de registro vehicular, tal vez por ahí un acta de hallazgo de algo que ha sido encontrado, supongamos que en la persecución esta persona arroja un arma de fuego, esta arma de fuego no va a estar en el acta de registro personal, tampoco en el acta de registro vehicular, sino en un acta de hallazgo, que es distinto. Y finalmente esta persona arroja el arma de fuego, pero la policía continúa con la persecución y es capturado. Entonces ahí está la diferencia. Una intervención, cuando es el accionar, el personal policial aborda a un ciudadano, no necesariamente con fines de detenerlo, sino con fines preventivos o de identificación. No todo intervenido llega a ser un detenido. La detención propiamente que se acciona ante la comisión de un hecho delictivo y la captura, que implica persecución, que implica resistencia, que implica evasión de la persona que ha sido, que iba a ser detenida. Entonces hay una distinción en el plano técnico entre uno y otro término. Pero vamos avanzando. En este caso, por ejemplo, de este hecho de flagrancia delictiva, el fiscal que se constituye a la sede policial que ha puesto de conocimiento la detención de una persona, tiene 2 formas de, digamos, ordenar las diligencias preliminares. Y esto lo digo porque no hay una uniformidad en este punto en cuanto a iniciar las diligencias preliminares cuando hay detenidos. Y cuando hablo que no hay uniformidad, hablo de distritos fiscales, ¿sabes? Porque tal vez en algún determinado distrito fiscal ya sea digamos, haya sido aceptado, que se hagan todas las disposiciones,
que todas las aperturas de investigación, sea con detenidos o sin detenidos, mediante una disposición fiscal. Pero, por ejemplo, en Huabra, en otras partes, por ejemplo, también en Chachapoy, ha sido el Cusco también, trabajan con actas fiscales. Es decir, el fiscal de turno se constituye a la dependencia policial, incluso hay un cuaderno que se le denomina un cuaderno de visitas fiscales, en la cual redacta a mano incluso, ¿no es cierto?, a manuscrito, el primero, que se ha constituido en el lugar de la comisaría, que es un extracto muy sucinto de qué tratan los hechos y, consecuentemente, cuáles son las diligencias que va a ordenar y el plazo en los cuales deben ser realizadas. Entonces, este manuscrito se le denomina acta fiscal con detenido, pero también, ¿cierto?, hay fiscales que ante esta noticia criminal lo evalúan y ahora con la tecnología, ¿no es cierto?, como el WhatsApp ya no es necesario ni siquiera ir a la dependencia policial para poder empaparse de los actuados. Vean, esto es una de las ventajas, digamos, que siempre se ha podido hacer. ¿Sí? Lo que pasa es de que a raíz de pandemia, esto se ha vuelto mucho más general, se han familiarizado los funcionarios con las TIC, con la tecnología de la información y la comunicación, y ahora no es raro pedir a los efectivos policiales que nos manden los actuados, los primeros recaudos por WhatsApp, o nos manden fotografías de las actas, lo que era algo incluso extraño antes de pandemia, ¿no? Antes usualmente el fiscal tenía que ir para poder leer los actuados de manera física y presencial, lo que implicaba un desgaste y una inversión de tiempo importante. Entonces, cuando esto sucede actualmente, y cuando se comunica una ocurrencia policial, posteriormente las actas fiscales de detención, la papeleta de detención, la notificación de detención, el acta de registro personal, el acta de intervención, el acta de registro vehicular, por ejemplo, son puestas de conocimiento con un desfase, no son puestas de conocimiento de manera inmediata. Ojo, esto es importante que lo tengamos claro. Cuando existe una detención de una persona, la Policía Nacional está obligada a comunicar inmediatamente a la Fiscalía respecto a que se ha producido la detención de un ciudadano. No debe esperar realizar las actas policiales para recién ahí poner reconocimiento al fiscal, porque entre que se realizan las actas pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 horas. Depende de la complejidad y depende de la pluralidad de personas que han sido detenidas, el lugar en el que han sido detenidos también, porque puede ser que sea un lugar apartado, que sea un lugar distante, de difícil acceso o salida, tal vez, para que puedan acudir a la comisaría más cercana, dependencia policial más cercana. Puede ser que incluso se hayan suscitado un enfrentamiento armado entre el personal policial y los perpetradores del delito, que ha necesariamente obligado al personal policial a evacuar a los detenidos a un hospital o a un nosocomio. Entonces, una vez que pase todo esto, no es que recién va a comunicar al fiscal de la detención de una persona, no, de inmediato. Esto tiene que ser de manera célere para que el fiscal ya más o menos vaya empapándose y sepa que tiene detenidos en su turno. Entonces, cuando ya le envían posteriormente, ya después de la comunicación, al cabo de 1 hora, 2 horas, le envían los nuevos recaudos, el fiscal en despacho fiscal, en sede fiscal, puede elaborar una disposición en la cual emite la disposición número 1, iniciando las diligencias preliminares por un plazo de 20 horas, 24 horas, dependiendo de la complejidad, o hasta un tope, por ejemplo, de 45 horas. Nunca 48 horas, y he visto en varias disposiciones fiscales, se inicia diligencia preliminar por 48 horas, pero el informe policial debe ser emitido horas antes de que venzan las 48 horas de detención, porque es el tiempo que tiene el fiscal para poder calificar y eventualmente para poder formular los requerimientos correspondientes, si es que amerita una prisión preventiva. Entonces, no menos de 3 horas, ¿no es cierto?, es para elaborar un requerimiento de prisión preventiva dependiendo de la complejidad. Lo que mayormente, como mayormente se trabaja es que el fiscal, cuando tiene una noticia criminal, inmediatamente hace una proyección, ¿cierto? Hace una proyección si el caso que ha tomado conocimiento ameritaría o no pedir la prisión preventiva. Y esto con la práctica, digamos, con el día a día, con el turno a turno que uno va llevando, se va dando cuenta en qué casos de inmediatos debe requerirse una prisión preventiva y en qué casos eventualmente no se va a lograr o no amerita una prisión preventiva por más que hayan detenidos, sobre todo cuando son delitos de bagatela, cuando son delitos que de alguna manera difícilmente
difícilmente superarían los 3 presupuestos que requiere el artículo 268 del Código Procesal Penal. Pero hay delitos sensibles que meritan, por ejemplo, un esfuerzo, un doble esfuerzo, ¿no es cierto? O una actividad reforzada de investigación, que son los delitos, por ejemplo, de sicariato, los delitos de violación sexual. Pero ojo, estimados participantes, cuando tengamos estos casos de delitos de violación sexual, delitos de sicariato, delitos de homicidio, robos agravados con pluralidad de personas, tanto agraviados como perpetradores o agentes o sujetos activos, tenemos que evaluar bien el caso porque eventualmente se deberá solicitar una convalidación de la detención. Antes se llamaba convalidación de la detención, hoy se llama lo que es la detención policial judicial, ¿no? La detención judicial, ¿cierto? Por flagrancia, que no es otra cosa que requerir al juez de investigación preparatoria un plazo de hasta 7 días para poder realizar las diligencias que sean necesarias en el caso en concreto. Entonces aquí, por ejemplo, es importante que nosotros veamos cuándo debemos solicitar una convalidación o una detención judicial por flagrancia y cuándo no. En los delitos de violación, por ejemplo, por más que pareciera que como certificado médico legal ya tuviéramos todo, no es siempre así. Sabemos que existe un mandato legal actualmente para solicitar en los casos de delitos contra la libertad o la integridad sexual en agravio de menores, realizar la declaración en una entrevista única en Cámara GESEL, incluso mediante prueba anticipada. Entonces, este procedimiento de prueba anticipada implica un tiempo en, primero, formular el requerimiento, luego coordinar con la Cámara GESEL para poder ver la disponibilidad, luego convocar a las partes para realizarlo en una audiencia única vía prueba anticipada. Entonces, esto ameritaría, dependiendo del distrito fiscal en el cual ustedes se encuentren, esto ameritaría, por lo menos en Guadalajara se requiere esta convalidación, bueno, hasta hace 2 meses no contaban todas las sedes con su propia Cámara GESEL, había solamente una Cámara GESEL en la sede central del Distrito Fiscal de Guaura. Ahora Barranca, Guaral ya tienen su Cámara GESEL dentro de la misma ciudad, dentro de la misma provincia. Sin embargo, eso también parte por la disponibilidad de la gente de los jueces, porque si bien se tiene en la Cámara GESEL, esto no implica que el juez vaya a estar permanentemente libre, ¿no es cierto?, presto para poder participar en la prueba, para poder llevar a cabo la prueba anticipada, ¿no? Esto va a meritar mucha coordinación y va a meritar justamente este seguimiento, este impulso que tenga que hacer el fiscal en la investigación. Entonces, en estos casos, lo que se solicita es la convalidación para poder, digamos, no solamente es el acto de la declaración de Cámara GESEL de la menor o de la víctima por violación sexual, sino además es la transcripción de esta Cámara GESEL para poder proyectarlo como un elemento de convicción y sobre todo también lo que es la pericia psicológica, que por lo general no se logra recabar, simplemente se pide la prisión preventiva y se toma decisiones dentro de la investigación al escuchar el relato de la víctima, ¿no? Claro está que este relato tiene que ser un relato verosímil. La verosimilitud sabemos que no solamente tiene que ver con el dicho de la persona, con la forma, cómo lo narra, con la coherencia, la contundencia o la vehemencia con la cual enuncia los hechos, sino que también deben estar corroborados periféricamente con otros elementos. Entonces, si hay una corroboración mínima, si tenemos una versión de la menor o de la víctima por violación sexual contra una persona individualizada, y esto se corrobora mínimamente con otros elementos periféricos, como podría ser un acta de inspección fiscal en el lugar de los hechos, que corrobora las características de la habitación que describe, por ejemplo, la menor donde fue ultrajada, que sería la vivienda o el cuarto que alquila el, el sujeto activo, ¿no?, el responsable de los hechos, sumado a la forma como fue encontrada, a la declaración de los familiares, de cómo ejecutaron los hechos, cómo es que tomaron conocimiento de los hechos, nos da pues esta verosimilitud necesaria por lo menos en grado de probabilidad para solicitar una prisión preventiva. Entonces, en estos casos, para poder cubrir todo ello, es que se va a requerir al juez de investigación preparatoria la convalidación. Pero ojo, mucho cuidado con este instrumento de la convalidación, porque solamente lo podemos requerir dentro de las 12 horas de haber sido detenida una persona. Ojo, dentro de las 12 horas que una persona ha sido detenida,
es el tiempo que la norma procesal ha previsto para que el fiscal pueda dirigirse al juez de investigación preparatoria y requerir esta convalidación. ¿Qué sucede si es que estamos en la hora 13 y nos damos cuenta que el caso es complejo y necesitamos más tiempo para investigar? Pues no vamos a poder requerir la convalidación o la detención judicial por flagrancia, no lo vamos a poder solicitar porque ya habría precluido, ya habría vencido el plazo en los cuales teníamos la oportunidad para solicitarlo. Lo que tendría que hacer es redoblar los esfuerzos para poder resolver la situación jurídica dentro de las 48 horas. Pero felizmente son 48 horas, ¿no? Que también es un tiempo que nos permite, en buena medida, en realidad desplegar actos de investigación, por lo menos lo más urgente, ¿no? Para poder resolver la situación jurídica del detenido, resolver en ese momento qué es lo que corresponde en el caso en concreto. Antes eran 24, imagínense, 24 horas era sumamente breve el tiempo para poder realizar actos de investigación, que conllevaba finalmente a emitir orden de libertad, porque no se podía hacer mucho en 24 horas, ¿no? En los casos sensibles, lo que se hacía era requerir apoyo y poníamos a trabajar en simultáneo toda la comisaría, todo el despacho fiscal, pero con 48 horas en tiempos actuales, esto es mucho más viable, ¿no? Se puede trabajar en ese plazo. Pero reitero, cuando nosotros evaluemos que el caso reviste cierta complejidad, debemos optar por la convalidación. Tal vez el juez no nos dé las 48 horas que estamos solicitando, pero sí nos podría dar los 7 días que solicitamos, pero sí nos podría dar 5 días o 4 días, que eso en buena medida podría ser determinante para emitir un adecuado pronunciamiento. Y ojo que no solamente va a ser la Cámara GESE, las inspecciones, sino también hay otras diligencias que en estos tiempos son muy necesarias, como por ejemplo la visualización de los equipos celulares. No solamente para ver la comunicación del victimario y la víctima, sino también para poder revisar, por ejemplo, su Google Maps y poder verificar cuál ha sido su trayectoria durante el día o el día de los hechos, qué puntos ha visitado, cuáles son las rutas que ha tomado, para ver cuáles son las búsquedas que ha realizado en Google, tal vez las búsquedas que ha realizado en Facebook, tal vez no existe una comunicación telefónica entre la víctima y el victimario, ¿no es cierto? Porque tal vez no se conocen. Pero ¿qué pasaría si en las búsquedas de WhatsApp verificamos que esta persona la buscaba reiteradamente, veía las fotos de la menor? Esto implicaría vinculación y claramente aportaría a la tesis incriminatoria del Ministerio Público, ¿no? Y si incluso en su galería de mensajes de celular encontramos fotos de la menor que han sido descargadas de Facebook, o tal vez fotos que han sido captadas, que han sido tomadas por el propio celular, que implicaría una suerte de seguimiento, incluso días previos, semanas previas a la menor o a la víctima de violación sexual. Entonces, todo esto nos da una idea del aspecto subjetivo del victimario, de qué es lo que estaba pensando, cómo es que estaba deliberando la comisión de este hecho delictivo. Recordemos que el iter criminis no solamente está en el mundo externo, sino también que hay una fase interna dentro de la persona que es la ideación, ¿no? Cuando esta persona imagina que cometerse el delito. También tenemos la deliberación y finalmente la resolución o decisión. Entonces, esta fase interna, ¿cómo la acreditamos en el juicio oral? ¿Cómo es que acreditamos que había un dolo de matar, un dolo de acceder carnalmente o violentar sexualmente a una persona? Justamente con entrando pues a sus redes sociales, verificando y teniendo información de sus dispositivos celulares, que en estos tiempos es una fuente de elementos de comisión muy importante, ¿ah? Muy importante lo que podamos encontrar en los dispositivos celulares. Entonces, hay que realizar también esta diligencia de visualización de equipos celulares, de extracción de información, visualización de contenido celular o dispositivos móviles. Entonces, lo que yo les estaba comentando es respecto a la convalidación, porque esto se suscita mucho en un escenario, en un contexto de turno fiscal. Recapitulando, sabemos que en el turno fiscal tenemos justamente la posibilidad de hacer actas fiscales, en este caso los fiscales adjuntos hacen actas fiscales para no estar
llevando la información al provincial, que hacer el proyecto, que firme el provincial y nuevamente regresar a la comisaría. Lo que hace el fiscal de adjunto es ir a la comisaría, empaparse los actuados y levantar un manuscrito, un acta fiscal donde se ordenan las primeras diligencias y el plazo en el cual deben ser realizadas, ¿no? Acta fiscal. Pero que en buena cuenta es una disposición de inicio de diligencias preliminares, se dan cuenta, sino que tiene nombre acta fiscal. Claro, no estamos, ahí viene el tema, ¿no? Toda disposición debe ser motivada. Esa acta fiscal no está motivada, solamente pone la fecha, un extracto muy sucinto de lo que ha ocurrido, y a continuación las diligencias. No existe una motivación. No existe una motivación, digamos, mínima respecto a qué son las diligencias preliminares, por qué se está iniciando las diligencias preliminares, por qué el fiscal considera que la detención es una detención válida, que cumple con los presupuestos legales, teniendo en cuenta que el fiscal no solamente tiene una labor de persecutoria, sino también de defensor de la legalidad. Entonces, no habría una motivación, y esto puede ser objeto de cuestionamiento por parte de la defensa. No lo cuestionan, ¿no? Por lo general no se cuestiona este aspecto, la falta de motivación de las actas fiscales, ¿no? La falta de calificación si es que la detención fue una detención conforme a las normas procesales o por el contrario estamos frente a una detención arbitraria, ¿no? No existe esa motivación. Distinto es en las disposiciones que se emiten en despacho fiscal que con un mayor tiempo tal vez, o no tiempo, sino con mayores herramientas del fiscal que está en su despacho, con su propia computadora, puede dosificar o al menos incorporar ciertas dosis, aunque mínimas, de motivación en las disposiciones que emite. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Porque se está iniciando, en buena cuenta se está iniciando actos de investigación, se está ordenando realizar actos de investigación sobre la base de actas fiscales, que lo firman los fiscales adjuntos, y que estas actas fiscales no están motivadas debidamente. No digan, no, pero doctor, se supone, o Anthony, no se supone que si esta persona está detenida, se tiene que realizar diligencias y lo que está haciendo el fiscal es simplemente ordenar la diligencia que corresponde. Sí, está bien, pero es un pronunciamiento fiscal. Y el pronunciamiento fiscal en buena cuenta es una disposición fiscal y así se debe realizar. Y debe tener, como en toda disposición fiscal, y así lo establece la norma, un mínimo nivel de motivación, ¿no? Primero que justifique por qué va a continuar la persona detenida, ¿no? Porque la persona que es detenida por disposición policial, ¿no es cierto? Por accionar policial, la continuidad de la detención depende del Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede dar inmediatamente libertad si considera que la detención es arbitraria o si considera que el delito por el cual supuestamente, la conducta por la cual se le ha detenido a la persona no es un delito, ¿no? O no constituiría un delito tipificado en la norma penal. Entonces, debería, ¿no creen ustedes? Debería mínimamente justificarse porque se considera que deba continuar esta persona detenida y a continuación ordenar las diligencias que corresponden. Y sobre todo también precisar bien cuál es el delito por el cual se está investigando esta persona, porque no necesariamente la policía va a calificar en sus notificaciones de detención el delito adecuado o que corresponde al caso en concreto, ¿no? Más aún si existen ahora una pluralidad de variantes de las conductas típicas que incluso están en leyes especiales, como por ejemplo los delitos de ciberdelincuencia. ¿No es cierto? Ahí, por ejemplo, cuando existen este tipo de intervenciones policiales por delitos de ciberdelincuencia, en la notificación de detención se le consigna delito informático, ¿no? Pero no saben que el delito informático no es un tipo penal, sino es una ley especial que es la 30.096, que dentro de esa ley existen una pluralidad de delitos que pueden ser cometidos en el marco de entornos digitales. Por ejemplo, tenemos la usurpación de identidad, tenemos el children grooming, el phishing, etcétera, ¿no? Que no necesariamente lo debe conocer un efectivo policial, pero sí el fiscal. Y el fiscal, si va a investigar, no puede investigar por delitos informáticos, sino que ya teniendo la conducta mínimamente, digamos, narrada, puede calificar, ya está en condiciones de calificar adecuadamente esa conducta en el delito que corresponde. Entonces, vean qué importante es la motivación, ¿no? Primero, para la continuidad de la detención. ¿Por qué? Para el fiscal es justificado que esta persona continúe detenida. Luego, para poder calificar adecuadamente, y esto es importante para el derecho de defensa, porque en base a la calificación en la imputación y que tenga claro por qué está detenida una persona, es que se puede realizar cabalmente el derecho de defensa. Entonces, estos aspectos a veces no son cubiertos, pocas veces son cuestionados, pero en un plano académico es necesario que nosotros reflexionemos al respecto, ¿no?
Ustedes no sé si donde están, o me podrían comentar cómo es que están trabajando o vienen trabajando, si es con actas fiscales, con disposiciones fiscales, y si es que estas actas fiscales lo firman los adjuntos al provincial. Todo esto es importante porque el Ministerio Público también funciona de cierta forma en la cual el fiscal provincial es el responsable de todas las carpetas fiscales que existen, todas las investigaciones que existen en un despacho fiscal. No sé, yo también los leo ahí, si hay algunos comentarios al respecto, me interesaría ver cómo es que se está trabajando en el distrito fiscal en el cual ustedes pertenecen, o lo que están laborando, qué es lo que están viendo ustedes en la práctica, cómo se están trabajando estas aperturas o inicio de diligencias preliminares en los casos de detenidos, ¿no? En los casos de personas que han sido intervenidas, posteriormente detenidas y puestas a disposición por parte del personal policial. Ahora bien, cuando tengamos estas actas fiscales, miren, vamos a hacer el ejercicio, ya imaginemos una persona detenida por un delito de robo agravado, una persona que ha sido detenida por un delito de robo agravado. En este caso, por ejemplo, se da cuenta de manera inmediata al personal fiscal, a la fiscalía, al fiscal de turno. El fiscal de turno, en este caso, lo que hace es lo siguiente, es sobre la base de la información que se le ha puesto de conocimiento, sobre la base de esta información, emite su disposición fiscal de apertura, su disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares por un plazo de 40 horas para que se realicen diversas diligencias, ¿no? Las comunes en los delitos de robo agravado, que básicamente van, si es que hay testigos, declaración de los testigos o agraviados, si estos han podido presenciar a las personas, los reconocimientos en rueda de imputados, las actas de registro personal de los intervenidos, etc. ¿no? La diligencia que nosotros conocemos usualmente que se realizan en estos delitos de contra el patrimonio, robo agravado. ¿Qué sucede? Que llega la hora 40, los efectivos policiales emiten el informe policial correspondiente, este informe policial llega a la fiscalía de turno, la fiscalía de turno califica y se da cuenta que no existe sobre la base de los elementos del actuado mérito para poder pedir una prisión preventiva. Entonces, si es que no existe la base suficiente para pedir una prisión preventiva sobre la base de los actuados, se va a emitir una orden o disposición de libertad contra la persona. Y esto puede ser por muchos factores. Tal vez no existe, la persona que ha sido detenida por este robo agravado, no ha sido detenida en el lugar de los hechos, no se le han encontrado vestigios, no lo reconocen ninguno de los testigos agraviados y simplemente fue detenido por la Policía Nacional porque fue encontrado por las inmediaciones del lugar donde se cometió el delito en actitud sospechosa, ¿no? Y este término de actitud sospechosa es un término sumamente amplio, vago, difuso, ¿no? ¿Qué es actitud sospechosa? Pero bueno, evaluando, calificando, los actos de investigación, vemos pues que no existe mérito para poder requerir una prisión preventiva, menos aún en cuadro de un proceso inmediato, por lo cual se va a proceder o se procede a dar inmediata libertad a esta persona, a este ciudadano, ¿no? A este ciudadano. Entonces se emite la orden de libertad de esta persona detenida por delito de robo agravado y como el fiscal ya tiene el informe policial, lo que hace es ingresarlo por la mesa de partes para que se asigne formalmente al fiscal que va a conocer esta investigación, ¿no? Ese es en los distritos fiscales en los cuales tiene mesa única de partes, ¿no? Con sistema aleatorio. Hay otros distritos fiscales, como por ejemplo Huaura, que está con el esquema antiguo de fiscalías corporativas en la cual hasta ahora se trabaja con un fiscal coordinador y este fiscal coordinador que tiene un despacho, incluso con fiscales adjuntos, este fiscal coordinador es el encargado de repartir, asignar las investigaciones a los fiscales, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos la disposición, perdón, ya tenemos la disposición fiscal, o trabajemos con que haya sido con un acta fiscal, ¿ya? Un acta fiscal ordenando diligencias preliminares a raíz de una detención de una persona por robo agravado. Entonces tenemos esta acta fiscal. Esta acta fiscal, estimados participantes, ¿no es cierto? Ya fue emitida en su momento, se realizaron las diligencias, al concluir la hora 40, ¿no es cierto? La hora 40 se emite el informe policial con las diligencias que han sido realizadas a consideración del fiscal de turno. Estas diligencias no dan cuenta de la participación del detenido en los hechos delictivos y da inmediata libertad mediante la disposición correspondiente, ¿no? Mediante la orden de libertad correspondiente.
ingresa esta acta fiscal con todos los actuados y el informe policial a la mesa única de partes para que sea repartido, asignado al fiscal que corresponda, según el orden aleatorio. Entonces, el fiscal ya al que se le asigna la investigación, evalúa los actuados, evalúa los elementos que existen y también ve el acta fiscal. Y ahí hay una circunstancia que se está suscitando, ¿no es cierto?, en la actualidad. Cuando se emite la disposición que corresponde, se le pone disposición 1 y le pone disposición de inicio de las diligencias preliminares. Pero ojo, esa disposición puede ser la 1, ¿no? Porque no hay una disposición anterior, sino lo que anteriormente existe es un acta fiscal. Recordemos, ¿no? Es un acta fiscal que el fiscal de turno en su momento levantó para poder atender esta detención en marco de flagrancia. Entonces, en esta disposición de número 1, que el fiscal asignado formalmente, luego de evaluar los actuados, incluso tiene a la vista el informe policial, le pone inicio de diligencias preliminares o iniciar las diligencias preliminares y ordena otras diligencias para poder esclarecer algunas cosas que habían quedado en el aire, algunas declaraciones ampliatorias del personal policial interviniente y en su momento emitir el pronunciamiento de fondo. Pero aquí hay un tiempo que ha suscitado, que ha transcurrido entre el momento que se realizó el acta fiscal, no vamos a hablar del momento que se cometió el delito, sino por lo menos el momento en que se realizó el acta fiscal en comisaría y la disposición número 1, que erróneamente considero, ¿no es cierto?, se pone iniciar diligencias preliminares. Y este espacio en tiempo, este lapso, puede ser incluso a veces hasta un día, 2 días, una semana, 15 días. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a un fiscal, cuando le asignan los casos, a veces por la cantidad de carga procesal, ¿no es cierto?, la carga fiscal, lo que sucede es que se le asigna 7, 8, 9 casos en simultáneo. Y estos casos quedan en calificación por un día, una semana, se van calificando lo más urgente, se van atendiendo las audiencias de la semana, y ahí quedó el caso 10, 15 días, ¿no es cierto? Y en 10, 15 días se emite la disposición número 1, ¿no es cierto? La disposición número 1 ordenando, y esto por decirlo de manera amable, ¿no? Porque hay algunos casos en los cuales puede transcurrir hasta un mes, un poco más, que nunca se vio esa disposición de apertura perdón, ese caso asignado y nunca se dio inicio a las diligencias preliminares. Pero bueno, la idea es que cuando se califica una recalificación por el fiscal que está asignado formalmente el caso, le pone disposición número 1, inicio de diligencias preliminares. Pero técnicamente no sería un inicio de diligencias preliminares, porque las diligencias preliminares ya fueron ordenadas, ya iniciaron al momento que se emitió el acta fiscal por el fiscal de turno. Entonces, lo que se debe denominar en ese momento no es una disposición de inicio de diligencias preliminares, sino una disposición de continuación de las diligencias preliminares. Y debe también computarse el plazo que ya transcurrió, porque esto es importante para poder tener en cuenta que la defensa puede formular un control de plazo, y el control de plazo no te lo van a poner desde que emite la disposición número 1, sino desde que el fiscal tuvo conocimiento de la noticia criminal y que se emitió el acta fiscal. Desde ahí va a empezar a computar el plazo la defensa para formular los respectivos controles de ser el caso, ¿no? En el caso en concreto. Entonces es importante que nosotros no consignemos de manera equivocada inicio de diligencias preliminares cuando ya hemos visto que las diligencias preliminares ya iniciaron, ¿no? Ya iniciaron con el acta fiscal. Claro, eso no era una disposición, pero fácticamente, ¿no es cierto? Fácticamente era una disposición de apertura, era una disposición de inicio de diligencias preliminares. Entonces considerémoslo así, por más que cuando evocamos la disposición número 1 no hay un número antecedente, pero sí hay un acto procesal precedente, que es el acta fiscal que ordenó las diligencias preliminares. No sé si se me está captando en ese punto. Una cosa es continuación de las diligencias preliminares, distinto a la ampliación, ¿ah? La ampliación es cuando ya se te venció el plazo, ¿cierto? Ya se te venció el plazo y estás ampliando por un plazo mayor. Yo hablo de una continuación de diligencias preliminares que va a ser distinto a lo que es el inicio de las diligencias preliminares. Es un tema técnico, tal vez hasta de cierta forma, digamos, que pareciera innecesario, ¿no? Tal vez entenderlo, pero cuando vean que el control de plazo, la defensa lo va a plantear sobre la base del acta fiscal, desde que se iniciaron las diligencias preliminares, van a entender la importancia de estos aspectos, ¿no? De estos aspectos. Ahora bien,
El fiscal que da inicio a las diligencias preliminares parte y tiene una labor de calificación, naturalmente, pero tiene, digamos, en ese punto en la cual estás calificando los actuados, calificando la noticia criminal, tiene que realizar una proyección, una prospección de si este caso es un caso de naturaleza compleja o es un caso de naturaleza simple, o incluso tal vez puede ser un caso de criminalidad organizada, ¿no? Y esto es importante porque dependiendo la naturaleza del caso en el cual nosotros nos encontremos, vamos a consignar el plazo pertinente para la investigación que tenemos entre manos. Por ejemplo, si es un caso simple, la investigación será de 120 días, ¿cierto? Plazo de 120 días, podemos iniciar con 60 días. Si es un caso complejo, puede ser hasta 8 meses, iniciando tal vez con un plazo menor, pero ese será el tope. Pero es importante que comuniquemos a la defensa cuál es la naturaleza del caso, para que ellos tengan también clara ese aspecto. Entonces, el otro aspecto importante que se va a definir en la disposición de apertura, en la disposición de inicio de diligencias preliminares, es la sede en la cual se va a desarrollar la investigación. Nosotros sabemos que no necesariamente el fiscal deba de manera personal desarrollar los actos de investigación, sino que los puede delegar para que estos sean desarrollados en sede fiscal, en sede policial. Si los delega para que sean en sede policial, aquí viene debería ser en todas las disposiciones, ya sea en la disposición que ordena la diligencia preliminar en sede fiscal, como también en la de sede policial. Pero en esta última, es decir, cuando se ordene que la investigación debe desarrollarse en sede policial, el fiscal debe ser muy claro al momento de ordenar las diligencias pertinentes en el caso en concreto. Porque el fiscal, como conocedor de derecho, como conocedor de los verbos rectores de los tipos penales, sabe qué información es la que necesita y qué es lo que quiere que se indague, se pesquise o se busque en un caso en concreto. Y esto también es importante porque debemos tener en cuenta que el efectivo policial, al no estar calificado, al no tener los conocimientos de la norma jurídica, de los tipos penales, no generalizo, ¿ah? Porque hay efectivos policiales que sí conocen muy bien los tipos penales, el procedimiento, que conocen muy bien lo que es el proceso penal, e incluso algunos que también que son abogados, ¿no? Que tienen la carrera de Derecho y que conocen también como un fiscal la normativa penal y procesal. Pero no es una exigencia que lo conozcan, de tal forma que no solamente los hechos deben estar narrados con meridiana claridad, sino también los actos de investigación tienen que estar claramente ordenados y sobre todo con la finalidad de los mismos. Asimismo, debemos en ciertas diligencias ordenar qué garantías mínimas deben tener su actuación. Por ejemplo, que se realice un reconocimiento de red de imputados con participación, por ejemplo, del abogado defensor del investigado y los demás justiciables, ¿no? Eso es lo que debemos ordenar en ese sentido para que la policía pueda cubrir también estos aspectos, digamos, protocolares de estas diligencias. Igual que las visualizaciones, ¿no? Se realiza la visualización del video de las cámaras de vigilancia que captaron en el momento de los hechos. Y si no somos claros, el efectivo policial lo va a realizar. Y lo va a realizar él solo en cualquier momento y a cualquier hora. Entonces, habiendo un video, sabemos nosotros que el Código Penal, la investigación, el Código Procesal Penal, exige y está diseñado para que la investigación tenga una lógica participativa, es decir, que los sujetos procesales, los justiciales, puedan participar de manera activa en las diligencias. Entonces, si nosotros en nuestra disposición de apertura, de inicio de diligencias preliminares, consignamos que se realice la visualización del video, el efectivo policial lo va a entender en la literalidad y claridad con la que hemos ordenado. Y dirá, bueno, realicé la diligencia y no notifiqué a nadie porque me han ordenado realizar la diligencia y visualización. Entonces, lo que debemos hacer ahí, digamos, clarificar ese punto y también consignar qué medidas o qué protocolos se deben realizar para la ejecución de esta diligencia. Algo tan sencillo como indicar que se realice la visualización de las cámaras de vigilancia
con participación de los justiciables representados por sus abogados defensores que correspondan, ¿no? Todo ello bajo procedimiento realizarse con las personas que concurran, porque tampoco el efectivo policial puede entender, y acá está el tema, ¿no? Puede entender que necesariamente tiene que ser con los abogados defensores. Y si no llegan, lo va a estar reprogramando y nunca se hace la diligencia. Entonces, indicarle también que si en caso no llegaran, que solamente garantizar que estén válidamente notificados, la diligencia se va a realizar con el personal que corresponde. Esto pareciera que se podría superar con la coordinación, si hubiera una comunicación directa entre el fiscal y la Policía Nacional para estos casos. Pero con la cantidad de carga que existe y con la cantidad de casos que tiene la policía para poder desarrollar, muchas veces no existe esta comunicación fluida entre la policía y la fiscalía, y lo único que hace la policía es realizar las diligencias estrictamente ordenadas por la fiscalía y inmediatamente evacuar el informe policial. Es decir, por ejemplo, si nosotros le ponemos, y esto pasa mucho, lo veo en la práctica, el personal fiscal, por ejemplo, el personal fiscal ordena que se realice, la fiscalía, ¿no? Ordena que se recaben las cámaras de vigilancia de las entidades, de las empresas privadas y de las municipalidades que hay alrededor del lugar de los hechos. Y nunca ordenó la visualización, solamente ordenó que se recaben las cámaras de videovigilancia. Y la policía emite el informe policial solamente con los oficios o los videos que han sido recabados, pero nunca se hizo la visualización. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la policía? ¿Incumpliendo? No, está realizando exacta y escrupulosamente lo que el fiscal ha ordenado. Pero, y dirán, no, pero se suponía que también tenía que realizar la visualización. Sí, pero la policía ha cumplido con lo que ha ordenado la fiscalía. Entonces, ahí viene el tema, que hay que ser claros, hay que ser no solamente claros, sino también explicar cuáles son los procedimientos que debe seguir la policía al momento de realizar los actos de investigación. Y eso tiene que ir consignado en la disposición de inicio de las diligencias preliminares, de manera muy clara, en palabras sencillas, pero que esté ahí, ¿no? Que esté clara la orden y qué es lo que quiere la fiscalía y cómo es que se debe ejecutar ese acto de investigación. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho que en los delitos de usurpación, cuando trabajaba en Guabra, ya hace años, hablando más o menos unos 10 años atrás, en la cual proliferaban en ese tiempo, y que incluso esto ameritó el cambio de la incorporación de una cuarta modalidad de usurpación en el artículo 202 del Código Penal, que es el ingreso mediante actos ocultos, ¿no? A un terreno, ¿no? De quien tenga actos ocultos, de quien tenga legítimo derecho. Pero por ese tiempo, ¿no es cierto? Por ese tiempo, año 2012, 13, existía una proliferación de delitos de usurpación en los alrededores de la provincia de Guava, ¿no? Estaba creciendo, se estaba expandiendo hacia los lados la provincia, y esto hizo que polule el tráfico de terrenos, ¿no? El tráfico de terrenos en las áreas eriazas que existían alrededor de la provincia. Entonces, era recurrente que en un caso, en un despacho de investigación, era algo común, exista pues un 30% de la carga que eran delitos de usurpación. Y se estaba volviendo, digamos, ya un patrón del personal policial, que cuando tomaba las declaraciones, se tomaban las declaraciones a los denunciantes y a los denunciados, eran declaraciones sumamente escuetas, sumamente reducidas. Al denunciante le preguntaban, por ejemplo, indique usted cuál es el terreno que le han usurpado, y ellos indicaban, bueno, es el terreno que está, es mi terreno de 20 hectáreas, que está ubicado a la altura del kilómetro 143. Preguntes para cómo ocurrieron los hechos, responde el denunciante, bueno, el día de los hechos fui violentado y me amenazaron unas personas que llegaron a mi terreno con armas de fuego, y yo por miedo salí de mi terreno y vine a poner la denuncia. Correcto, si tiene algo más que agregar, no tengo nada más que agregar. Entonces, estas declaraciones, cuando llegaban así planteadas, así desarrolladas en el informe policial, ameritaban que el fiscal nuevamente devuelva la carpeta, la investigación a sede policial,
para que se realicen las ampliaciones de la declaración de los denunciantes y testigos y expliquen de qué manera fueron violentados. ¿En qué forma fueron amenazados? Porque no para una amenaza depende mucho de la persona que la recibe. Lo que es amenaza para mí no necesariamente puede ser amenaza para otra persona, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía esa amenaza? Y sobre todo, el terreno que dice que se le ha usurpado, el terreno que dice que se le ha usurpado, ¿son las 32 hectáreas que mencionaba o es solamente una porción de esas 32 hectáreas? Y si es solamente una porción de esas 32 hectáreas, ¿cuánto es el área en concreto usurpada? ¿Cuáles son los actos de vivencia, los actos de posesión ex ante que realizaba en el lugar de los hechos? ¿Con qué documentación o elemento idóneo acredita con qué documentación o con qué documento idóneo acredita la posesión pacífica pública en ese terreno antes de que ocurrieran los hechos? Entonces, todos estos elementos son importantes para que nosotros como operadores resolvamos si existe o no un delito de usurpación en el caso en concreto. Entonces, si esto es así, para evitar que las denuncias sean devueltas, para evitar que nuevamente regrese la carpeta fiscal a la sede policial, lo que se hacía, y lo que se hace incluso en algunos casos, es en la disposición de inicio, poner, por ejemplo, y así se hacía, declaración del denunciante, ¿no es cierto? Como ya tenemos ciertos datos, fácticos de la denuncia propiamente dicha, de la ocurrencia policial, se le pone recabar la declaración del denunciante, ¿no es cierto? Debiendo el instructor a cargo de la investigación, el personal policial a cargo de la investigación, de la pesquisa, el término que ustedes consideren, ¿no? Preguntar, ¿cuál es el área en concreto en materia de usurpación? ¿Qué actos de posesión realizaba en el mismo? ¿No es cierto? Si al momento que ocurrieron los hechos fue víctima de violencia o amenaza, y de ser así, expliquen qué consistieron cada una de estas. Si cuenta con elementos idóneos, entre paréntesis, por ejemplo, ¿no? Fotografías, videos, documentos, cierro paréntesis, que acrediten la posesión previa, pública, pacífica en el terreno en materia de litis o materia de presunta usurpación, entre otros, ¿no? Entre otros. Y coma, preguntas que deben ser obligatoriamente formuladas por el instructor a cargo, sin perjuicio de las demás que fluyan, se desprendan o las que considere también necesarias y pertinentes al momento de la declaración. Entonces, con esta narrativa, con esta forma de plantear la disposición fiscal, consignando, fijando los puntos sobre los cuales se va a interrogar a cada uno de los denunciantes y testigos, la declaración va a ser una declaración mucho más rica en información y vamos a poder tomar las mejores decisiones. ¿Cómo se toman las mejores decisiones? En la vida en general, no solamente en la investigación. Las mejores decisiones se toman con la mejor información. Mientras que tengamos más información, vamos a tomar decisiones de calidad, ¿cierto? Decisiones acertadas. Entonces, es importante, reitero, que se consigne claramente cómo es que se van a realizar estas diligencias. No simplemente se tome la declaración de los denunciantes, testigos y los investigados y demás diligencias, no, puntualmente. ¿Qué es lo que queremos de cada testigo? ¿Qué información necesitamos nosotros puntualmente de este testigo agraviado? ¿Qué es lo que queremos conocer nosotros dependiendo del tipo penal en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Porque aquí mucho entra la violencia, la amenaza, pero ¿qué consiste la violencia y la amenaza para poder calificarlo dentro de la norma penal? ¿Se dan cuenta? Entonces, parafraseando lo que venimos comentando, la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares debe estar motivada, debe tener una adecuada calificación, tal vez no exacta o terminada o acabada, pero sí esforzada. Hay que esforzarnos para, sobre la base de los hechos, hacer mínimamente una calificación aproximada, una calificación jurídica aproximada del delito por el cual estamos investigando. Debe justificarse el plazo de diligencias preliminares. Fijarse cuál va a ser el plazo, teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, sea un caso simple, un caso complejo, un caso de criminalidad organizada. Debe decidirse concienzudamente si esta investigación va a desarrollarse en sede fiscal o en sede policial. Y si es en sede policial, ¿no es cierto? Esto obedece también a ciertos criterios. No es que todo lo mandamos a donde la policía. Habrán delitos que por su sensibilidad
por lo delicados que son, deben ser obligatoriamente desarrollados en sede fiscal. Como por ejemplo los delitos de violación sexual, tienen que ser desarrollados en sede fiscal, porque para poder tener un control de la prueba anticipada, para poder colaborar también nosotros con el abordaje a la víctima mediante UDAVI, mediante el CEN, etcétera, ¿no? Es necesario que se realice en la sede fiscal. Por ejemplo, en sede fiscal también se desarrollarán aquellos casos en los cuales estén involucrados otros efectivos policiales, ¿no? Porque no sería, digamos, ético, por decirlo de manera amable, que mandemos a efectivos policiales a investigar a otros efectivos policiales, ¿no? Cuando esto por abuso de autoridad, tal vez temas de corrupción, cuando esto debe ser desarrollado, puede ser desarrollado muy fácilmente en sede policial, ¿no? En sede policial. Los otros delitos como robo, hurto, extorsión, pueden ser derivados eventualmente a la policía. El hecho que pueden ser derivados no quiere decir que estos delitos obligatoriamente, ¿no? El fiscal también puede desarrollar los delitos de robo, lavado, extorsión, ¿no? Dependiendo del caso en concreto. Pero por lo general son derivados a la Policía Nacional para que puedan ser desarrollados en esa sede. Entonces, una vez que disponemos o evaluamos y justificamos por qué debe ser desarrollado en la Policía Nacional, a continuación vendrán la disposición o se deberá ordenar cuáles son las diligencias pertinentes para el caso en concreto. Pero estas diligencias deben ser planteadas de manera muy clara, precisa, y sobre todo precisar cómo es que se deben ejecutar las mismas para poder mínimamente garantizar el debido proceso, ¿no? Y el derecho de defensa. Es decir, en las diligencias se deberán ordenar primero el acto que se debe ejecutar, una declaración, una inspección, una visualización. Seguidamente, qué es lo que se quiere extraer de esa declaración, inspección y visualización. Y finalmente, cuáles son las garantías procesales o emplazamientos que se deben realizar para esa diligencia, ¿no? Como la notificación de los aspectos procesales, la notificación del abogado, del denunciante, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se ven en una disposición de inicio de diligencias preliminares o para poder, o de apertura, también como se llama, de apertura de investigación preliminar. Esto pareciera que, así como lo explico, nos va a tomar un poco más de tiempo en poder detallar concienzudamente o mínimamente cómo es que se van a desarrollar estos actos de investigación, pero a la larga, esto va a permitirnos resolver de inmediato, cuando regrese la investigación, el informe policial, eh, resolver y emitir un procedimiento de fondo. Ya ni siquiera vamos a tener que nosotros continuar con realizar diligencias en sede fiscal para poder completar lo que la policía no habría realizado, pero si no lo realizamos porque no lo ordenamos, no lo ordenamos. Hay que ser claras en disposición, en las órdenes fiscales, porque tampoco el fiscal no puede. El hecho que se esté derivando a la investigación a la Policía Nacional no quiere decir que el fiscal ya renuncia a la dirección de la investigación. Ojo, ese es un poder que se ha asignado con el Código Procesal Penal, que es la dirección y la conducción, no solamente jurídica, sino de la conducción jurídica y material de la investigación. ¿Es cierto? Entonces, debe el fiscal ejercer esa conducción cabalmente. Cabalmente. No es que es una carta abierta, te mando la investigación y tú ves qué otra investigación haces y ya me lo mandas, pues, y yo evaluaré con respecto a lo que tú has hecho. No, no, no. Se debe controlar esa conducción, se debe ejercer en todo momento la conducción de la investigación. Y esto parte muy fácilmente con emitir una disposición fiscal pormenorizando los datos de investigación que necesitamos, la forma de ejecución y sobre todo qué procedimientos deben realizarse para garantizar la legalidad y el derecho de defensa en la ejecución de estas diligencias. Entonces, esto en cuanto a lo que es la disposición de apertura, la disposición de inicio de diligencias preliminares. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la disposición de inicio de diligencias preliminares, debemos también nosotros además tener en cuenta, y esto yo los comento porque lo he realizado muchas veces. Un delito de homicidio, por ejemplo, un delito de homicidio sumamente connotado en la provincia o en el Instituto Fiscal en el cual laboro, se suscitó tengo una cierta magnetismo para estos tipos de casos. Siempre en mi turno se suscitan estos hechos violentos, digamos, sensibles, que trascienden y que generan pues zozobra en la comunidad, en la sociedad en general.
Un ejemplo, se suscitó el homicidio, por ejemplo, de un efectivo policial en las calles de la localidad de Barranca, en la cual este efectivo policial estaba uniformado, estaba con su arma de reglamento, estaba de servicio incluso ese día, y fue abatido por una persona de nacionalidad venezolana en hora de la noche, por la espalda, con un disparo a la altura bueno, en la espalda, dos disparos en la espalda, uno en la espalda, otro en la cabeza, y le sustrajeron su arma de fuego. Entonces, inicialmente, eso fue un domingo, eh, estábamos de turno en el despacho fiscal, nos abocamos inmediatamente al conocimiento del hecho delictivo de inmediato, porque eso trascendió muy rápido, se hicieron las primeras diligencias, incluso se incursionaron en ciertas viviendas por temas de flagrancia delictiva, se empezó a recabar importante información en las primeras horas de cometido el hecho delictivo, pero todas estas diligencias, primeras pesquisas, primeros recados, fueron realizados con la de PINCRI, ¿no? Que es la unidad especializada, la de PINCRI de la provincia para realizar o para conocer delitos violentos o delitos complejos. Inmediatamente la de PINCRI tiene personal altamente calificado, muy competente, se han realizado, evidentemente, las primeras diligencias, se han asegurado material fílmico importante que sirvió para poder esclarecer este hecho delictivo. Se tocaron las puertas que se tenían que tocar durante toda la madrugada para poder recabar los videos, para poder verificar si es que existían tomas fotográficas. Se trabajó con fuentes de información anónimas, en este caso informantes, confidentes, que daban cuenta de quiénes serían las personas que aparecían en los videos. Se recabó sobre la base de los videos, se identificó testigos que habían estado próximos al lugar y se les entrevistó para poder tener mayores luces de quienes habían participado en este hecho. También había un vehículo menor. Se trabajó con la municipalidad en ese momento para poder identificar a nombre de quién estaba el número de padrón o el número policial que tenía esta moto lineal, mototaxi. Es una mototaxi, ¿ya? No sé si en Lima es muy frecuente, pero en provincia sí, una mototaxi para dos pasajeros en la parte de atrás y adelante maneja uno. Para poder identificar a la persona, bueno, por titular de este número de empadronamiento, se recabaron información importante del equipo celular de la víctima en ese momento. Se logró tomar conocimiento también con los familiares, todo muy rápido, como el personal de la de PING. Pasaron 24 horas, un trabajo extenuante, y convoqué a la unidad que especializada de homicidios de la DIRINCRI PNP de Lima, para que se aboquen, mediante una comisión reservada de servicios, un equipo especial venga y se aboque al conocimiento de este hecho delictivo. Porque no habían detenidos en ese momento, solamente teníamos información, se había registrado parcialmente cómo se había acontecido este hecho, teníamos registrado la fuga de los perpetradores, teníamos información de personas ya en ese momento, de testigos que no querían dar su identidad, querían darle información con reserva de identidad. Se convocó a la policía de homicidio. La policía de homicidio llega a las 40 horas de suscitado el hecho, conversan conmigo en el despacho fiscal y yo les explico que la investigación está en la de PINCRI, pero en estos casos en los cuales viene una unidad especializada, y que no se malentienda, la de PINCRI es un ente policial muy competente, que hay efectivos policiales muy buenos, pero la carga que manejan, la carga y la cantidad de casos que tienen bajo su conducción, bajo su, digamos, desarrollo, es alta. Y eso no permite que puedan abocarse completamente a una sola investigación. A diferencia de lo que hace la división de homicidios, que en ese momento se abocó de manera directa a este caso y exclusivamente a esclarecer este hecho delictivo. Vino un equipo de 8 personas, 8 efectivos policiales expertos en el tema de homicidios, estos abuesos, estos pesquisas experimentados en estos temas, y se empezó a trabajar, ¿no es cierto? Y cómo es a nivel procesal los actos que se deben seguir para poder trasladar la investigación de una sede policial a otra unidad policial. Entonces, lo que se emite es una disposición, ¿no es cierto? Una disposición en la cual se requiere, una disposición fiscal, en este caso sería la número 2, una disposición fiscal en la cual se requiere que en el Estado, no pedimos informe policial, no se debe requerir informe policial en ese momento porque tiene que ser inmediato, ¿no? Inmediatamente está la policía especializada en la jurisdicción,
Entonces no necesitamos un informe policial, sino solamente los recaudos hasta el momento. Entonces en esos términos va la disposición disposición número 2, que es requerir en el estado en que se encuentre los actuados de tal investigación seguida contra los que son responsables por el homicidio del efectivo policial. Y en esa misma disposición se encarga a la División de Homicidio, a la DIVIÓN PNP, de equipo 2, que continúe con la diligencia preliminar y a continuación también se ordenan las nuevas diligencias que se van a realizar. En este caso, por ejemplo, la declaración de los testigos con reserva de identidad, la visualización de los videos que han sido recabados, que, bueno, se trabajaron otras cosas también ahí, ¿no? Se identificaron los nombres del titular de la motolineal, de la mototaxi, perdón, correspondía un allanamiento para poder verificar indicios relevantes en ese inmueble, para poder conocer al propietario, para poder entrevistarlo, para poder verificar qué información tenía en su dispositivo celular, etcétera. Entonces se trabajaron con ya con otros datos de investigación, muchos más, digamos, profundos, ya en el caso en concreto, con la unidad de homicidio. Entonces todo esto se trabaja también, y no es que si mandamos a una sede policial, ya eso no va a volver hasta que pasen los 60 días que le hemos ordenado que realicen investigación. No, eso va a depender mucho del fiscal, y esto es el mensaje que deben tener en claro. Quien conduce siempre la investigación es el fiscal, y va a depender si es que continúa ahí también la investigación, o es que se varía o se remite a otra unidad especializada, o no, o tal vez que regrese a la fiscalía, como también ha pasado, ¿no? Cuando se han evidenciado algunas, o se han puesto en conocimiento algunas irregularidades en una investigación determinada, el fiscal puede de inmediato requerir en el estado en que se encuentre las investigaciones vuelvan a sede fiscal, y en sede fiscal se ejecuten, ¿no? Se continúe con las investigaciones que han sido ordenadas, que fueron ordenadas primigeniamente, que se desarrollen en la Policía Nacional. Entonces, esta es la idea, y es lo que se puede hacer, por ejemplo, a nivel de diligencias preliminares, ¿no? Cuando en la disposición de apertura o en la disposición que se emita, que se remita el informe fiscal, perdón, los actuados en el estado en que se encuentren, etc. Ahora bien, el personal fiscal, ¿no es cierto? Y sobre todo ustedes, que entiendo yo, el diplomado está dirigido justamente a la labor judicial, a la labor fiscal, a la labor del asistente administrativo, saben que dentro del desarrollo de sus labores, no solamente es ayudar y proyectar estas disposiciones a inicio de diligencias preliminares, sino también es manejar el sistema. Y ahora, actualmente, el sistema de la fiscalía no es como era en antaño, incluso antes se trabajaba con el CIAFA, que es el Sistema Integrado de Apoyo Fiscal. No, ahora ya hace mucho tiempo, de hace muchos años atrás ya se trabaja con el SGF, que es el Sistema de Gestión Fiscal, que es la plataforma, el soporte informático de la gestión del despacho fiscal. Aquí tenemos la carga fiscal, los casos, podemos verificar, hacer criterios de búsqueda por número de casos, de expediente, apellidos, nombres de empresas, etcétera. Pero también adicionalmente al sistema de gestión fiscal, al SGF, existen otras, digamos, plataformas que ahora son muy recurrentes y que son manejadas por el asistente de función fiscal, asistente administrativo. Me refiero a lo que es, por ejemplo, el SEA. Ustedes saben qué es el SEA, que es la carpeta electrónica administrativa, en la cual es el soporte, como el nombre lo dice, administrativo del despacho fiscal. Son las comunicaciones que se tienen de manera interna con otras fiscalías u otras autoridades dentro del Ministerio Público, ¿no? Todo dentro del Ministerio Público. No solamente dentro del distrito fiscal, sino a nivel nacional. Ese es el SEA, la carpeta electrónica administrativa. Pero adicionalmente a eso, también existe una plataforma que es el Sistema 2. El Sistema 2, estimado participante, bueno, para los que no laboran en la fiscalía, es una plataforma virtual muy útil, sumamente útil, porque desde esta plataforma, el fiscal o el asistente de función fiscal puede acceder desde cualquier punto, no solamente de la fiscalía mediante la intranet, sino también desde cualquier lugar del Perú y del mundo, incluso porque puedes entrar de tu celular, puedes entrar a verificar, por ejemplo, eh, bueno, dentro del sistema 2 existe varios criterios de búsqueda, varias pestañas. Una de ellas es el CODAMU,
que es la plataforma de búsqueda múltiple, en la cual se tiene acceso a RENIEC, se tiene acceso a SUCAMED, se tiene acceso a registros públicos, al ministerio, a las denuncias fiscales a nivel nacional, y lo es importante, a nivel nacional, a los antecedentes judiciales también, infracciones de tránsito, entre otros aspectos que tal vez ahora no se me vienen a la memoria, ¿no? Pero es importante estos aspectos, es importante estos buscadores, porque nos permiten a nosotros, desde el despacho fiscal, ya profundizar justamente en la identificación de las personas, en verificar si estas personas están conectadas a otros hechos fiscales, a otras investigaciones, si estas personas, en el caso en concreto, por ejemplo, si se les atribuye un delito contra el patrimonio, si es que ellos tienen, si es que tienen bienes registrados a su nombre o no, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas plataformas, el sistema de gestión fiscal, el SEA, el sistema 2, son útiles. Incluso tenemos también lo que es el CIVIR, que es la unidad de ciberdelincuencia, en la cual se están registrando actualmente, se está registrando todo caso que se desarrolla en entornos digitales o se desarrolla o que son delitos informáticos, son registrados para que se realice un acompañamiento por parte del equipo técnico de la unidad de ciberdelincuencia. Entonces, miren, tenemos todos estos aspectos que debe manejar el asistente de función fiscal y o el asistente administrativo, debe conocerlos. Claro está, yo le comento esto porque esta disposición de apertura de investigación preliminar debe estar descargada en el sistema de gestión fiscal, no solamente como acto procesal, sino adicionalmente también con el plazo que corresponde y la propia disposición. La propia disposición, el contenido de la disposición tiene que estar descargado en el editor del sistema de gestión fiscal, ¿no? Que es una suerte de registro de las disposiciones y requerimientos que emite el fiscal en ese caso en concreto, ¿no? Entonces, cualquier fiscal que esté en el despacho ingresa al caso y va a poder verificar qué disposiciones y requerimientos se emitieron y cuál es el contenido de ellos, ¿no? Sin necesidad de poder acceder a la carpeta. Lo cual es importante, por ejemplo, para la mesa de partes, para que puedan dar información a los justiciables, a los ciudadanos que vienen a preguntar por sus investigaciones, por sus denuncias, sin necesidad de estar verificando la carpeta fiscal, sino ahí tendrá claramente cuál fue la última disposición, qué se ordenó, cuáles son las fechas en las cuales se estaban los testigos agraviados, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes y novedosas, porque usualmente siempre se pregunta en las entrevistas cuando postulan al Ministerio Público si conocen qué es el sistema de gestión fiscal, qué es el SEA, qué es el CODAMU, o el sistema 2, etcétera, ¿no? Sobre esto, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta para poder desarrollar? Los escucho. Quisiera, por favor, también interactuar con ustedes, poder escucharlos o por lo menos leerlos para poder ir desarrollando también esta parte de la ponencia referido a la apertura de la investigación o inicio de la investigación. A ver, quedo pendiente por unos minutos a ver si es que existe alguna pregunta. Con toda confianza. Si no quieren, tal vez hacerlo mediante el micrófono, pueden escribir en la caja de comentarios y yo gustoso voy a resolver las interrogantes que tengan. Muy bien, entonces, a ver, doctora María Roxana, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, quisiera que podría activar o autorizar el micrófono para que pueda la doctora expresar lo que considere. A ver, un ratito. No sé si podría activar su micrófono o es que está bloqueado. Tal vez pues posible. A ver, un momentito. Ah, ya, está bloqueado. Un segundo, doctora María. Voy a solicitar aquí a los organizadores que habiliten el micrófono, por favor, en esta oportunidad, para poder escucharnos, ¿no? Al menos acercarnos un poco más por este medio. A mí también me bloquearon. Al principio estaba que me presentaba con a ver, vamos a escribir.
A ver, ahora sí, ¿puede intentar? Ya, ahora sí, me dicen ya por interno que está habilitada, doctora María, la escuchamos. Muy buenas noches, nuevamente. Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Doctor, mi duda era si es que para poder tener mayor manejo y dominio del sistema SGF o la carpeta SEA y las otras plataformas que usted mencionó, ¿se debe de tener algún curso especial para poder acceder a ellos o es de fácil manejo? Ya, muy buena pregunta, porque es la pregunta más recurrente de los chicos cuando llegan al despacho fiscal, si existe, ¿no? En algún tutorial o en YouTube, un TikTok o algún manual que te pueda explicar cómo se maneja el SGF, el sistema 2, el CODAMU, la carpeta electrónica. Con respecto a lo que es la carpeta electrónica, ya, la carpeta, o el SEA, la carpeta electrónica administrativa, sí existen tutoriales que ha emitido el Ministerio Público, incluso también en YouTube vi uno en una oportunidad, pero sobre esto también, cuando se implementó la carpeta electrónica administrativa, el SEA, se capacitó al personal administrativo y función fiscal, ¿ok? Se capacitó a todos en general, fiscal, el personal administrativo, etcétera. Pero ya cuando va ingresando, o sea, de a uno, de a dos, a los nuevos concursos, los suplencias, los terceros, ya no se les capacita. Y buena cuenta aprenden sobre la marcha o sobre la misma, digamos, compañeros que le explican, ¿no? Cómo es el procedimiento. Es una plataforma, digamos, amigable, ¿no? No es tampoco tan compleja, no es tan compleja para poder interactuar con la misma, pero sí algunas cosas, ¿no? Diferentes. Es un programa que usualmente uno no lo va a encontrar en ningún lado, pero que mayormente sobre el SEA sí hay algunos tutoriales, ¿ok? Sobre el sistema de gestión fiscal no hay nada. Y en su momento, hace años, existía un manual. Tengo el manual, incluso me parece por ahí debo tenerlo, pero es muy antiguo, eso ha cambiado bastante en los últimos años. Pero también es sobre la marcha, ¿no? El Codamu también. El Codamu sí es lo más fácil. El sistema 2 es lo más fácil porque solamente se ingresa y ahí ves todas las alternativas, ¿no? Todo lo que tú puedes bajar y das clic en lo que tú quieres, si es registros públicos, antecedentes, judiciales, penales, etcétera, ¿no? Registros públicos, SUCAME, principios de oportunidad, investigaciones. Es solamente buscar con un criterio de nombre y de apellidos. Ah, y también tenemos ahí lo que son DNI de menores de edad, ¿no? Que es importantísimo a veces para algunas investigaciones, sobre todo cuando son violaciones sexuales. Que eso nos ayuda bastante en el mismo momento para poder saber la identidad de los menores, su dirección, de los padres quienes lo han registrado, etcétera, ¿no? Pero no existe actualmente, digamos, un programa completo, un tutorial moderno, actualizado del sistema de gestión fiscal. Del SEA sí existen algunas, tampoco muy profundas, ¿no? Algunas pautas generales, ¿no? Unas cápsulas de algunos videos respecto al SEA, pero no a profundidad. La capacitación se hizo en su momento, pero eso ya se quedó. Debería, ¿no? Debería implementarse al personal nuevo una semana de inducción en lo que es el sistema de gestión fiscal, en lo que es el SEA, el CODAMU y en general, sobre todo la labor fiscal, ¿no? Pero usualmente eso no ocurre, ¿no? No ocurre. Mayormente, como reitero, es sobre la marcha, es el día a día, ya de frente, ¿no? Ya lo sientan al personal nuevo, al nuevo colega que ingresa, lo sientan y bueno, ahí aprender, ¿no? Aprender. Pero siempre existe pues el compañerismo, ¿no? Hay un criterio, una máxima de vida y una filosofía del Ministerio Público que es el que no sabe, aprende, ¿no? Y el que sabe enseña, ¿no? Así de simple. Así estamos y así se ha ido siempre avanzando con los nuevos colegas y en el día a día también de la práctica del despacho fiscal. No sé si hasta ahí, doctora María, o una otra pregunta, tal vez, alguno de otros colegas, alguna pregunta sobre lo que hemos estado comentando. A ver, bien. Muy bien, entonces vamos al otro aspecto referido a lo que es el archivo de la investigación, ¿no? Para comenzar, cuando tenemos una investigación preliminar, no solamente es formalizar o archivar, no solamente es eso, eh, es más que eso. Podemos hacer procesos inmediatos, acusaciones directas,
podemos reservar provisionalmente la investigación, podemos mandar la investigación a la policía para que identifiquen a la persona que cuando se trata de casos LQR, ¿no? Se acredita el hecho, pero no hay vinculación y no hay una persona identificada. Entonces, LQR, ¿no? Para que puedan identificarlo. Se puede realizar un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio. Entonces, no solamente es archivar o formalizar, ¿no? Hay una gama de posibilidades que se pueden realizar después de concluir las diligencias preliminares. Pero bueno, se nos ha encargado que hablemos de algunos tópicos referidos a lo que es el archivo de la investigación. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de algo, por ejemplo, ¿no? El artículo 334 del Código Procesal Penal establece que el fiscal, cuando califica, puedes tú archivar el caso de plano también, puedes calificarlo, al momento de califica la investigación, al momento que califica la noticia criminal, puedes archivarlo, si te das cuenta que los hechos escapan a la realidad, son hechos demenciales, incluso hay personas que ponen de conocimiento, denuncian por hechos que escapan a la realidad, fantasiosos, ¿no? Entonces podemos nosotros archivarlo en ese momento. Pero si no, luego de haber realizado los actos de investigación que correspondan, ¿no es cierto? El fiscal, cuando tenga el informe policial o pese a que hay un informe policial, aún así decide complementar con otras diligencias, aún así, ya el fiscal va a llegar al punto en el cual ya no tiene más plazo para investigar y por tanto deberá emitir un pronunciamiento de fondo. Entonces, aquí lo que va a analizar el fiscal es si es que el hecho denunciado constituye, para comenzar, si es que constituye o no constituye delito. Vamos a tener que verificar acá si es justiciable penalmente o se presenta alguna causa de extinción de la acción penal, ¿no es cierto? Alguna causa de extinción de la acción penal. Si es que concurre alguna de estas circunstancias, alguna de estas coyunturas, se tiene que declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria y sí debe ordenar el archivo del caso. Ahora, el tema está, ¿qué pasa, por ejemplo? Y aquí está el tema, ¿qué pasa si está acreditado que el hecho es judicial penalmente, no hay una causa de justificación, se ha corroborado que ha existido el delito? ¿En qué caso, por ejemplo? El delito de algo simple, ¿no? De un hurto de un celular, ¿no? O un robo de un celular. Una persona que está acá saliendo del gimnasio, cuando sale del gimnasio, eh, es abordado por una persona, le pone un revólver a la altura de la 100 y le dice: "Dame tu celular", le da el celular y este perpetrador, este delincuente, simplemente se da la fuga. Persona asustada, atemorizada, en la fitness, ¿no es cierto?, del gimnasio, atemorizada, va a la comisaría más cercana, pone su denuncia. En ese momento indica pues que me ha robado unas personas y ha sido en tal lugar, la dirección, y luego se va. Entonces la policía, el fiscal de turno, como no hay detenidos, igual emite su disposición fiscal, ordena realizar diligencias. Una de ellas es la declaración de la víctima, ¿no? Independientemente de su denuncia, su declaración, que acredite la preexistencia. Dos, otro es que se recaba en la cámara de seguridad. Trabajemos con eso. Se recaban las cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad graban el momento en el que la víctima es sometida, es abordada por esta persona que estaba armada. Se ve cuando le ponen la pistola a la altura de la cabeza. Una persona delgada, 1,70 m aproximadamente, está con capucha y gorra, y en ese momento se da la fuga, ¿no? Entonces, se ha acreditado el delito. En ese momento no hay ni una causa de justificación, se ha acreditado el delito, no hay ni una causa de extinción de la acción penal, pero ¿qué sucede? Que la agraviada nunca vino a declarar y nunca presentó o acreditó la persistencia del celular, ¿no? Bueno, pero ya para la valorización también, ¿no? Sobre todo, sería irrelevante, ¿no? Porque es un delito de robo agravado. Pero bueno, se le quitó un celular. Y se nota en el video que algo, no con claridad el celular, pero que sí algo le arrebata de las manos. Le entrega y se lo quita. Entonces, nunca vino la gravedad a declarar y nunca presentó la persistencia, ¿no? Se hicieron las visualizaciones, tampoco vino la visualización, pese a ello se realizó con personal fiscal y policial, tenemos la ocurrencia policial. ¿Qué hacemos con ese caso? Lo archivamos, lo formalizamos, no hay persistencia, no se ha acreditado la persistencia,
no tenemos, digamos, una imputación muy bien dosificada, porque al momento que puso la ocurrencia dijo, solamente me han robado un celular y se fue. Muy bien, doctora Mayerly, Jacqueline. En una, ¿no? Ordenamos el archivo. Ya, excelente, claro, esa es la respuesta. Ordenamos el archivo. Pero ¿con qué causal del 334 ordenamos el archivo? ¿Con qué causal? Ingeniosamente, lo que se estaba utilizando es que hacer una interpretación contrario sensu del artículo 344, ¿no? De que habla sobre el sobreseguimiento. 344, que habla sobre las causales de sobreseguimiento. Claro, doctora, se pone eso, ¿no? Siempre, falta de interés de la parte, ¿no? Le ponemos algo así como que si bien el Ministerio Público es el titular de la acción penal y por tanto responsable de la carga de la prueba, esto no exime en la parte denunciante que coadyuve, colabore con aportar información sobre la forma como cometió el hecho delictivo, más aún cuando él es el único testigo e interesado en el crecimiento de los hechos y por tanto finalmente la víctima, ¿no? Se le pone algo así, ¿no? ¿De dónde está esa falta de interés como ya vamos avanzando, ¿no? Falta de persistencia en la incriminación, doctora Milagro, Yoaira Milagro, claro. Claro, ya habría ya una base legal, ¿no? Ya falta de preexistencia, ¿no? Falta de incriminación podría ser, falta de incriminación podría ser, claro, hay base legal, falta de incriminación, el acuerdo no hay, porque para formalizar tenemos que individualizar, si no está individualizado no se puede formalizar, ¿no es cierto? Falta de persistencia también, ¿no es cierto? Persistencia en la incriminación, pero esos son términos que hay que aterrizarlos, no hay que aterrizarlos en una base legal concreta. ¿Cuál es esa causal de código procesal concreta que te diga que por falta de persistencia puedes archivar un caso? Si se entiende que la persecución es de oficio, ¿no? Es de persecución de delito público, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base legal? O sea, en la incriminación sí le entiendo, falta de imputación, falta de individualización podría ser, ¿no? Porque es un requisito de procesabilidad, ¿no? Para formalizar necesito individualizar, y no se ha individualizado lo archivo, ¿no? Podríamos hacer este razonamiento, ¿no? Interesante, ¿no? Porque en realidad lo que pone la doctora Mayerly, ¿no es cierto? La doctora María, la doctora Yoaira, es lo que se hace en la práctica, ¿no? En la práctica lo archivamos porque falta de interés de las partes, totalmente falta de persistencia en la incriminación, pero existe, así la doctora Mayerly, pero existe un fundamento, digamos, un poco más ajustado, y lo vamos a encontrar en la ley orgánica del Ministerio Público. Esto no se usa mucho, y no sé por qué, porque al final para mí es la respuesta. El artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece algo así. Y dice lo siguiente: al finalizar la investigación preliminar sin actos de investigación suficientes, el fiscal lo declarará así, disponiendo el archivamiento de la denuncia. Ojo, miren esta terminología de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al finalizar la investigación preliminar sin actos de investigación suficiente, el fiscal lo declarará así, disponiendo el archivamiento de la denuncia. Ahora me van a decir, no me van a bombardear, no, pero la ley orgánica es anterior al Código Procesal Penal, es antiquísima. No, claro, en realidad sí, ¿no? Es anterior al Código Procesal Penal, pero esta modificación ha sido realizada en el 2008, es decir, posterior a la implementación del Código Procesal Penal del 2006, y la terminología es Código Procesal Penal, dice, al finalizar la investigación preliminar. ¿Se dan cuenta? Esta incorporación en la ley orgánica del Ministerio Público permite archivar fácilmente estos casos en los cuales, pese a que se ha acreditado el delito, no hay autos suficientes para continuar con la investigación, ¿no? Reitero, ténganlo ahí, porque es un dato interesante. Yo lo pongo en algunos archivos cuando pasa. Claro, sumado a lo que dice la doctora María, le falta de persistencia de discriminación, la doctora María falta de interés, se le pone también, ¿no? Pero también lo aterrizo en este precepto legal claramente establecido en el artículo 94, numeral 2, parte final, al final está, tienen que leerlo bien, dice lo que les estoy comentando, ¿no? Al finalizar las diligencias preliminares sin actos de investigación suficiente, el fiscal lo declara así y dispone del archivo, señor, no pasa nada. Ahí está la base legal, ¿cierto? Ahí está la base legal que fue fácilmente evocada, ¿no? Enunciada, utilizada por una herramienta que se puede utilizar, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Lo archivamos. O sea, la idea es tampoco sobrecargarnos de estos casos. La idea es avanzar, separar, verificar los casos que son necesarios, que no necesarios, pero que tengan un futuro, ¿no? Que podamos realmente esclarecerlos.
o hay casos que van a quedar como misterios sin resolver, ¿no? Nunca se van a poder esclarecer, sobre todo estos casos de arrebato, en los cuales no se tiene mayor identificación de la persona, eh, muchas veces están con pasamontañas, con capuchas, con gorro. La única manera podría ser es que se detenga una persona y se le haga una pericia antropológica o de biomecánica, ¿no? Por ahí como para poder vincular, pero muy difícilmente eso va a ocurrir, ¿no? Muy difícilmente. Entonces, eso es en cuanto a las disposiciones de archivo, ¿no? Mayormente, cuando tenemos una disposición de archivo, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la queja de derecho, porque la Fiscalía Superior, ya, bueno, es su trabajo también, ¿no? Va a verificar la motivación de las disposiciones fiscal, las disposiciones de archivo. Pero no solamente eso, ¿no? Así como hay carga abajo, también hay carga arriba, en la superior. Y lo que la superior va a hacer es, si puede evitar pronunciarse sobre el fondo, lo va a hacer. Te va a declarar insubsistente, nula, te va a devolver porque falta notificar. Lo último va a ser que se pone sobre el fondo. Entonces, ¿cuál es lo que siempre caemos o lo que siempre se cae en estos casos? Es que se obvia, tal vez por olvido, ¿no es cierto? Vemos que existe una denuncia, dice denuncia, ¿no? Una denuncia de parte, y petitorio, formula una denuncia penal por el delito de extorsión y por el delito de hurto. Nada más, ¿no? Y ponen los hechos, pero al momento que desarrolla los hechos, en otros sí digo, o más o menos en el desarrollo de su pretensión, indica, y también estos hechos se susumirían a delito de estafa, o también formula denuncia por delito de estafa, porque con tal fecha me sustraje, me hicieron entregar tal dinero, indicándome tal versión o tal cuento, ¿no? Entonces, también formularon denuncia por estafa, pero la disposición número 1 que dio inicio a las diligencias preliminares fue aperturada, iniciada por la diligencia, solamente por los delitos de extorsión y por los delitos de hurto robo, ¿no? Nunca fue aperturado, se inició la investigación por delito de estafa. Entonces, al momento que se emite un pronunciamiento final, se debe hacer un barrido, porque incluso también este tipo de información puede surgir de las declaraciones de los testigos, porque pueden en su declaración decir, y también he sido víctima de otro delito de hurto o de un delito de estafa a consecuencia de estos hechos por los mismos investigados en tal fecha, ¿no? Entonces esa información surgió al momento de la declaración, de realizar actos de investigación. Si está en la denuncia, el fiscal superior, al momento que califique la queja de derecho del archivo, nos va a ordenar a que emitamos pronunciamiento también por ese delito, nos va a devolver, ¿no es cierto? Y por eso hay que hacer un barrido, revisarlo bien, y si es que por ahí hay un delito que no se toma en cuenta, emitir pronunciamiento también, porque sobre la base de lo que se ha probado, de lo que se ha investigado, se puede emitir pronunciamiento por todo. Pero si es que es una información que ha entrado con posterioridad durante la ejecución de actos de investigación, tranquilamente al momento de realizar la disposición de archivo, podemos también indicar de que en cuanto a esta noticia criminal que ha sido puesta de conocimiento con posterioridad a la formulación de la denuncia y con posterioridad a la disposición de inicio de diligencias preliminares, se deben remitir copias para que sea otra fiscalía o el fiscal correspondiente desarrolle la investigación, ¿no? Entonces ahí ya estamos cubriendo todo, ¿no? O sea, la idea es no dejar cabos sueltos para que la superior pueda devolver las investigaciones, las carpetas fiscales que han llegado a ellos vía queja de derecho, ¿no? O vía elevación de los actuados, que es el término correcto, ¿no? Pero ya comúnmente asimilado y conocido como queja de derecho, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Todos estos aspectos de poder y también el tema de la especialidad, porque ya en las fiscalías existe, digamos, competencias en cuanto a ciertos tipos penales, a ciertos delitos. Existen fiscalías de corrupción de funcionarios, fiscalías de crimen organizado, fiscalías de trata de personas, fiscalías que en adición a sus funciones ven lavado de activos, fiscalías que ven, por ejemplo, temas de violencia familiar, violencias en el marco justamente de espacios domésticos, etcétera. Entonces tenemos que también estar muy atentos a ello al momento de la calificación de la denuncia, para no incurrir tal vez en alguna infracción incluso funcional. Todos estos aspectos parten por una buena calificación, ¿no? Una buena calificación al momento que se toma conocimiento de la noticia criminal. Pero si no es así, si es que no hay ninguna, digamos, ningún problema de competencia, al momento que emitamos la disposición de archivo, lo que se recomienda siempre es hacer un barrido desde la denuncia, ¿no? Porque a veces
seamos claros, existe apoyo que con las disposiciones de apertura, de inicio de iniciativas preliminares, personal civil, hora de voluntariado que se viene con fuerza el otro mes. Tenemos también el personal administrativo que tal vez recién está ingresando. Entonces, siempre califican en base al petitorio, pero no se dan cuenta de que en el desarrollo de la denuncia también por ahí pueden haber incorporado otro delito, ¿no? Que merece también que se investigue. Entonces, al momento que se emite el pronunciamiento, que ya es el pronunciamiento de fondo que lo va a realizar un fiscal, o si es un asistente, merece un análisis un poquito más profundo de toda la carpeta, verificar si es que están quedando por fuera de pronunciamiento algunos delitos, ¿no? Si es así, hay que emitir pronunciamiento porque el superior, si es que pone queja de derecho, va a atacar eso y nos va a declarar insubsistente la disposición. Nos va a declarar insubsistente la disposición y nos va a ordenar que emitamos nuevo pronunciamiento. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas disposiciones de archivo. Ahora, cuando archivamos una investigación, no hay un esquema, digamos, no hay un esquema general, no hay una disposición, no hay una, mm, qué sé yo, un modelo universal, eso va a depender mucho del estilo del fiscal. Pero sí hay digamos, un orden mínimo que tenemos que seguir. Primero, la numeración de la disposición, luego ubicar, ¿no es cierto?, el tiempo, lugar, la fecha, qué fiscalía, y sobre todo cuál es el asunto, ¿no? ¿Cuál es el asunto el que se está tratando en esa disposición, ¿no? Por ejemplo, luego de haber concluido la diligencia preliminares, corresponde emitir conocimiento de fondo en la investigación iniciada contra tal persona por tal delito en agravio de X, ¿no? Y luego vienen los fundamentos fácticos, que esto es importante, y esto es muy importante, porque eh, existe una mala práctica de hacer un copia y pega de la ocurrencia policial en los hechos de las disposiciones de apertura. Y esto es más recurrente incluso con la tecnología, lo usamos ya no escaneamos ya, lo que hacemos es tomar fotos con el Google, ¿saben? Pues, ¿no? Con el Google, con la cámara fotográfica, lo ponemos como texto y simplemente lo convierte a texto y lo mandas a WhatsApp y lo descargas así rapidito, en texto. Entonces, básicamente las disposiciones de apertura vendrían a ser un copia y pega de la ocurrencia policial, pero la Policía Nacional tiene su propia narrativa. Incluso la forma de poner las fechas, Google Links, que está muy informada la doctora María, así es, así es. Lo usamos, son herramientas que usamos a diario, ¿no? Para que nos faciliten el trabajo. Pero que nos faciliten el trabajo y también hay que revisar lo que se está, digamos, copiando, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, la Policía Nacional tiene su propia narrativa, su propia manera de redactar, por ejemplo, en cuanto a las fechas. Ellos ponen, no se acercó a la comisaría, fulano de tal, con DNI tal, nacido en tal, con dirección en tal, con celular tal, ¿no es cierto? Que indica que la persona de tal, con DNI tal, con celular tal, ha cometido hecho delictivo y nada más, ¿no? Entonces, eso no es el hecho, o sea, el hecho es una construcción que tiene que realizar el fiscal, ¿no? Que es el día tal, la persona se encontraba en lugar tal, que en circunstancias que transitaba por la vía pública, fue abordada por una persona desconocida, quien vestía con capucha y gorra, quien le puso un arma de fuego a la altura de la cabeza, le sustrajo y le requirió que le entregue un celular, la cual la agraviada entregó, finalmente el perpetrador se dio a la fuga, ¿no? Entonces son los hechos, lo otro no nos sirve y desluce nuestra disposición. Los hechos son esos, ¿no? Los hechos no son poner ahí la dirección, incluso entre paréntesis la edad de la agraviada, ¿no? De la denunciante, ¿no? Es una forma de redacción policial. Entonces, el trabajo fiscal justamente viene en esa información, la información, volverla un hecho delictivo, ¿no? Un hecho que calce por lo menos dentro de la conducta típica descrita en el Código Penal, ¿no? O sea, ve la gente, qué le sustrajeron, ¿no? Cómo fue este hecho, ¿no? Entonces, eso. Y lo peor que puede pasar es que, mire, cómo es en una secuencia, ¿no? La disposición, la ocurrencia policial con el Google Links que dice la doctora María, se transcribe integralmente a la disposición de apertura. Y cuando formalizamos, es un copy y pega de lo de la disposición de apertura. ¿No es cierto? Que cuando tú formalizas ya no debe ser la misma narrativa, porque ya cuando formalizas tienes cosas acreditadas. Entonces, se ha determinado que el día tal, la gravedad se encontraba en tal sitio, en tal dirección, en tal punto exacto, porque ya hicimos la inspección, ya corroboramos la calle, la altura de qué casa estaba y todo, ¿no?
incluso tales hechos fueron captados por la cámara de seguridad del centro comercial tal, en la cual se verifica que una persona tal que fue identificado posteriormente por una pericia antropológica como tal, le puso un arma de fuego. Entonces, todo ese componente fáctico ya tiene que ir a la formalización. Y a veces, por la premura, por la velocidad, lo que se hace es copiar la disposición de apertura, pero se da cuenta que eso no tiene la información que se ha obtenido posterior a las diligencias preliminares. Entonces, hay que incorporar esa información y construir unos nuevos hechos al momento de al momento de plantear la imputación y el componente fáctico en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Pero estos elementos hay que tener cuidado porque a veces son recurrentes, ¿no? Reitero, la narrativa es muy importante. Incluso cuando acusa, cuando acusa ya tiene que ser unos hechos totalmente acabados pulcros, ¿no? Ya sea y con otra intencionalidad, ¿no? Se ha corroborado que el imputado tal día participó y sustrajo, ya con otra intención, con otro nivel ya de cognitivo, ¿no? Porque el nivel de conocimiento no es el mismo del nivel de conocimiento de diligencias preliminares en la cual se desconocía todo, ¿no? Se desconocían muchas cosas. Para eso se está investigando y se han clarificado cómo se realizó el delito, quién es el responsable, en qué imputados se realizaron los hechos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tiene que partir con revisar justamente, pues revisar nuestras disposiciones, verificar la narrativa, verificar lo que se está ordenando, verificar también si que existen o nos faltan emitir pronunciamiento por ciertos delitos, y todo esto nos va en la práctica nos va, uno, a evitar problemas funcionales, y lo otro también a evitar que sean objeto de cuestionamiento por parte de los sujetos procesales. Entonces, eso es, ¿no? Ya estamos en el componente fáctico, hay unas fiscalías que hacen una suerte de resumen de todas las diligencias que se han realizado. Esto va a depender de caso en concreto, ¿no? Si es un caso, digamos, en el cual se ha actuado, sí, ameritaría hacer un resumen, ¿no? De todas las diligencias, cuál es el aporte, básicamente, un extracto de cada uno. Pero en los casos que son muy pequeños, no, porque se van a ver 2 o 3, 4 líneas nada más que van a ser redundadas en el momento del análisis. Es mejor decir de frente al análisis, ¿no? En el análisis lo mencionas, incluso ahí le puedes poner la floja donde se encuentra ese elemento de comisión. Y analizarlo, ¿no? Lo que se sugiere siempre es analizar delito por delito, no hacerlo todo de manera global. Si hay 5 delitos, hay 5 análisis que vamos a hacer, mencionando todo por cada delito, para poder nosotros darle las razones a los judiciales por qué se está archivando. Esta disposición de archivo, no solamente, ojo, no solamente se tiene que notificar a la parte de la gravedad, sino también al denunciante. Al denunciante, pese a no ser agraviado ni tampoco interesado, pero es lo que establece el Código Procesal del artículo 324, parte final. Esto es importante que también nosotros lo tengamos en cuenta, porque es parte de la labor administrativa que ustedes deben realizar, ¿no? No solamente, toda disposición se notifica a todos los justiciables. Las disposiciones a todos. Salvo que es una providencia y muy particular sobre algo que solamente le compete al denunciante, pedidos de parte muy particulares, se le notifica la providencia solamente al interesado, al peticionante. Pero las disposiciones sí a todos los investigados, salvo que el caso sea declarado secreto. Si el caso es declarado secreto, no se notifica nada. Ahí sí no vayan a cometer ese error y nos metemos en problemas, ¿no? Entonces, hasta ahí, estimados participantes, ¿hay alguna duda, alguna, digamos, inquietud respecto de lo que hemos conversado? No quiero cansarlos, tampoco quiero excederme de la hora, ya estamos ya justo bordeando el plazo que se me ha otorgado. Ya estarán muchos seguramente ya, capaz ya salieron ya o están saliendo a sus respectivas reuniones, compartir. Muy bien. Bien, doctoras, para mí ha sido un placer estar con ustedes. A ver, doctor Cristian Muñoz. A ver, no. Claro que sí. Miren, a ver, voy a dejar mi correo y a ver cómo pongo acá. Un ratito, dejé mi correo. Sí, miren, ahí estoy dejando. Ay, un gatito, no puedo escribir acá. A ver. Ahí estoy dejando mi correo, doctor Cristian. Cualquier inquietud, si necesitan algún tipo... Yo les había preparado algunos modelos, pero por temas laborales, mi pendrive se ha quedado en la oficina, entonces
ahí ha habido un pequeño contratiempo, ¿no? Pero cualquier duda, no sé si pueden ver ahí mi correo, me escriben, yo les puedo facilitar algunos modelos, ya en el caso concreto que ustedes necesiten, podemos ahí intercambiar información, ya algunas inquietudes adicionales, y no hay ningún inconveniente, estamos en contacto, siempre también incluso con Magister, los organizadores también. Igual el material que les haya preparado se lo reenvío el día lunes a los organizadores para que a su vez también lo repliquen con ustedes. Y ahí van a entender también lo que hemos conversado el día de hoy y también hay algunos modelitos también para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Igual tienen mi correo, estamos en contacto, me escriben, yo siempre, bueno, por el trabajo cada 5 o 10 minutos estoy viendo mi correo, así que ahí estamos para poder compartir la información y también aprender también de ustedes de donde se encuentran. Un abrazo para todos, estimados amigos, un abrazo a la distancia, que tengan un buen sábado, una buena semana también. Será hasta una próxima oportunidad, si es que así lo permite Magíster y también si Dios lo quiere. Muchas gracias, muy buenas noches.